Julia Salgado se despertaba todos los días antes de que saliera el sol, no por costumbre, sino porque el insomnio y las preocupaciones no la dejaban dormir. Vivía sola en un cuarto en la azotea de una vecindad vieja en la colonia Doctores. Había sido maestra de primaria por más de una década, pero la escuela donde trabajaba cerró tras un recorte de presupuesto. Desde entonces, lavaba ropa ajena para sobrevivir. Sus manos estaban siempre agrietadas por el cloro, y su espalda cargaba no solo canastos de ropa, sino también el peso de la incertidumbre. Ese lunes, como tantos otros, Julia tomó el metro para entregar un paquete de ropa limpia en Coyoacán. El calor era insoportable desde temprano. El sol caía como plomo, la gente sudaba, los autos no dejaban de tocar el claxon. Ella caminaba lento, agotada, hasta que decidió sentarse en una banca bajo un árbol para tomar un respiro. Entonces lo vio. Era un niño, delgado, sucio, con los brazos llenos de raspones. Tendría unos 6 años. Su cabello era rubio y estaba cubierto por un gorro blanco de lana. Sí, un gorro grueso, en pleno calor infernal. Estaba sentado en la banqueta, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida y la cabeza baja. Julia lo observó desde lejos. Algo en él le revolvió el estómago, pero decidió no acercarse. No era su asunto, se dijo. Bastante tenía con lo suyo. A unos kilómetros de ahí, en una torre de oficinas en Polanco, Ernesto Carranza terminaba su desayuno con inversores en un restaurante de lujo. Tenía 52 años, era CEO de una de las constructoras más importantes del país y vivía rodeado de mármol, seguridad privada y silencio. Su departamento en Lomas tenía 3 niveles, vista panorámica y empleados que evitaban mirarlo a los ojos. Ernesto no era cruel, pero era distante. Su vida era una rutina de reuniones, firmas, cifras y pasillos fríos. No tenía hijos, o mejor dicho, ya no tenía. Después del desayuno, Ernesto decidió caminar un poco antes de subir a su camioneta blindada. Le gustaba observar la ciudad desde lejos, como si no fuera parte de ella. Caminaba distraído cuando, al cruzar una calle secundaria, lo vio. El mismo niño del gorro. Estaba ahí en la esquina, sentado sobre el pavimento hirviendo, con la cabeza gacha y el gorro cubriéndole la frente. No pedía nada, no hablaba, solo estaba. Ernesto frunció el ceño. Se detuvo frente a él. ¿No tienes calor con eso?, preguntó, señalando el gorro. El niño levantó la cabeza apenas un poco. Tenía los ojos grandes, asustados. «¿Puedo quitártelo?» «No», gritó el niño de inmediato, llevándose ambas manos al gorro. «Por favor, no. Si él lo sabe, me va a pegar más». Ernesto se quedó helado. No supo qué decir. El niño retrocedió como si temiera un golpe, abrazándose la cabeza con fuerza. Su respiración era rápida. Estaba claramente aterrorizado. «Tranquilos, está bien», dijo Ernesto en voz baja intentando calmarlo. Pero el niño se puso de pie y salió corriendo calle abajo, perdiéndose entre la gente. Ernesto no lo siguió. Se quedó ahí, inmóvil, mientras la ciudad pasaba a su alrededor como si nada. Había algo en ese niño, algo en ese grito que le había calado hondo. Horas después, en su oficina en Reforma, frente a una mesa llena de planos, Ernesto no podía concentrarse. Tenía reuniones, propuestas, decisiones que tomar, pero su mente regresaba una y otra vez a esos ojos llenos de miedo, a esa voz temblorosa que decía: «Si él lo sabe, me va a pegar más». Al anochecer, le pidió a su chofer que lo llevara de vuelta a esa zona. Caminó solo por las calles, tratando de encontrar al niño. Después de casi una hora, lo vio entrando en una casa vieja, con la pintura descascarada y las ventanas rotas. En la entrada había un hombre desaliñado fumando algo que claramente no era tabaco. Ernesto se acercó despacio. «Buenas noches. Vi al niño esta mañana. Me preocupó un poco. Parecía tener miedo». El hombre lo miró con desconfianza. «¿Y a usted qué le importa? El niño está bien. Solo me llamó la atención que usara un gorro tan grueso con este calor. Se lo pone porque quiere. No se meta». Ernesto lo miró por unos segundos. Quiso decir algo más, pero se contuvo. No era el momento. No ahí. Al subir de nuevo a la camioneta,
Sintió un vacío en el pecho que no lograba explicar. Pensó en su hijo, en el pasado, en todo lo que no hizo a tiempo. Ese niño tenía algo que no podía ignorar, y aunque aún no lo sabía, esa sería la última noche en que Ernesto Carranza se permitiría mirar hacia otro lado. Ernesto no durmió bien esa noche. Se levantó 3 veces. Caminó por su enorme departamento como alma en pena y terminó sentado en la sala oscura con un vaso de agua entre las manos. A su alrededor todo brillaba. El piso de mármol, los muebles de diseñador, los ventanales que daban al horizonte de la ciudad. Y sin embargo, sentía un nudo en el pecho que nada de eso podía aflojar. A las 7 en punto, ya estaba vestido, con el mismo traje de siempre, pero con una expresión distinta. Cuando su chofer llegó, le pidió que lo llevara nuevamente a la misma colonia. «Quiero ver si el niño está», dijo, sin explicar más. El chofer lo miró por el retrovisor, sorprendido, pero no dijo nada. Ya había aprendido que con Ernesto era mejor no hacer preguntas. Al llegar el calor ya era insoportable. La ciudad hervía. Ernesto bajó del auto y caminó hasta la casa donde la noche anterior había visto al niño. Golpeó la reja con los nudillos. Nadie respondió. Esperó un momento. Luego rodeó la cuadra, atento a cualquier rastro. Lo encontró minutos después en la esquina de una tiendita, sentado en el suelo con una bolsa de plástico a un lado. Tenía la misma camiseta sucia, el mismo gorro blanco. Esta vez, Ernesto se agachó frente a él con más calma. «Hola otra vez», dijo con voz suave. El niño lo miró con desconfianza, pero no huyó. «¿Cómo te llamas?» Silencio. «No voy a hacerte daño, lo prometo. Solo quiero hablar contigo». «Matías», murmuró al fin casi sin mover los labios. «Mucho gusto, Matías. Yo soy Ernesto». El niño bajó la mirada. Se notaba cansado, pero sobre todo asustado. «¿Tienes hambre?» Matías dudó, pero luego asintió con la cabeza. Ernesto extendió la mano, no para tocarlo, sino como invitación. El niño se levantó lentamente, con la bolsa en una mano y la otra aferrada al gorro. Caminaron juntos hasta una fondita cercana, donde Ernesto pidió unos tacos y un refresco para él. Matías comió como si hiciera días que no lo hacía. No hablaba, solo masticaba rápido, mirando a todos lados, como si esperara que alguien viniera a regañarlo. «¿Vives con tus papás?», preguntó Ernesto con cuidado. El niño negó con la cabeza. «¿Con quién vives?» «Con mi tío». «¿Y tu mamá?» «Se murió». «¿Y tu papá?» «No sé quién es», respondió sin levantar la mirada. Ernesto tragó saliva. No quería presionarlo, pero cada palabra del niño lo apretaba por dentro. «¿Y por qué no quieres quitarte el gorro?» Matías se detuvo. Dejó de masticar. Sus dedos se tensaron sobre la tela blanca. «Porque si él ve que me lo quité, se enoja. Dice que no debo enseñar nada, que me pega más si alguien lo ve. ¿Qué es lo que no quiere que vean?» El niño no respondió. Solo bajó la cabeza. Ernesto sintió un impulso fuerte de abrazarlo, pero sabía que eso solo lo haría cerrarse más. «¿Te gustaría venir conmigo un ratito? Tengo aire acondicionado». Intentó sonreír. Matías dudó. Miró hacia la calle, hacia la dirección de su casa. Luego lo miró a él. No como se mira a un desconocido, sino como quien se pregunta si realmente puede confiar. Finalmente, asintió. Subieron a la camioneta. Matías iba sentado en la orilla del asiento trasero, con el cuerpo tenso, como si en cualquier momento tuviera que huir. Pero sus ojos estaban fijos en las ventanas, maravillado por el interior limpio y frío del vehículo. Al llegar al departamento, Ernesto bajó con él y pidió que el ascensor subiera directo a la azotea. Matías se quedó boquiabierto por el tamaño del lugar. Tocaba las cosas con delicadeza, como si todo fuera demasiado frágil para ser real. «¿Tienes televisión?», preguntó en voz baja. «Tengo. Y también muchos libros, si te gustan». Matías asintió con la cabeza. Entonces, por primera vez, soltó la bolsa de plástico que llevaba en la mano y la dejó sobre el sofá. Dentro había una manzana mordida, un juguete roto y un cuaderno desgarrado. «¿Puedo quedarme aquí un rato?» Ernesto sintió un nudo en el pecho, pero sonrió. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Matías miró al suelo, en silencio, y entonces,
Como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía días, dijo: «Mi tío me pega cuando se pone raro. A veces me deja afuera. A veces me grita que no valgo nada. Pero si no llevo dinero, me pega más. Por eso me manda a pedir. Y por eso no puedo quitarme el gorro. Me pegó en la cabeza, me dijo que si alguien lo ve, me va a romper todo». Ernesto cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo. Ya no había dudas. Tenía que hacer algo. Y no iba a esperar más. Ernesto caminaba de un lado a otro por la sala. Matías estaba sentado en el sillón, abrazando sus rodillas, observándolo en silencio. El ambiente era tenso, aunque ninguno de los dos decía nada. Afuera, el sol caía a plomo sobre la ciudad, pero ahí dentro el aire estaba fresco, casi frío. A pesar del clima, Matías no se quitaba el gorro. Ernesto tomó su celular y marcó un número. «María, necesito que vengas a mi casa. Es urgente». «Sí, ahora. Tráeme todo lo que tengamos sobre protocolos de protección a menores». «Te espero». Colgó y se giró hacia el niño. «Va a venir una amiga mía. Es buena. Trabaja con niños como tú. Solo quiere ayudarte, ¿de acuerdo?» Matías bajó la mirada sin responder. Sus dedos jugaban con la orilla del gorro como si fuera un escudo. Pasaron unos 20 minutos hasta que llegó María Rodríguez, una mujer en sus 40, con expresión firme pero amable. Era psicóloga y colaboraba en proyectos sociales financiados por la empresa de Ernesto. No estaba acostumbrada a ver a su jefe involucrado personalmente en estos casos, así que su sorpresa fue evidente. «¿Qué está pasando, Ernesto? Necesito que lo ayudes. Se llama Matías. Tiene 6 años. Vive con un tío que lo golpea, lo obliga a pedir dinero en la calle y le pega en la cabeza. Por eso no se quita el gorro». María miró al niño con delicadeza. «Hola, Matías. ¿Puedo sentarme aquí?» Matías dudó, pero asintió con la cabeza. María se sentó a su lado, manteniendo distancia. «No tienes que contarme nada si no quieres. Solo quiero asegurarme de que estés bien». El niño no dijo nada. Solo miraba sus propias rodillas. «¿Te duele la cabeza?» Matías asintió apenas. «¿Puedo ver? Solo si tú me dejas». Matías tembló. Sus manos fueron al gorro, lo tocaron, lo apretaron y luego lo soltó. Muy despacio se quitó el gorro. María contuvo el aliento. Había moretones detrás de las orejas, una costra sobre la sien y marcas rojizas en el cuero cabelludo, como si alguien le hubiese jalado el cabello con fuerza. Ernesto desvió la mirada. Sintió una punzada de rabia y otra de impotencia. En su mente se repetía la imagen de su hijo, cuando tenía la misma edad, corriendo por el jardín con la cara llena de alegría, y el recuerdo más oscuro, su cuerpo frío en una cama de hospital, tras haber huido de casa de su madre y sido atropellado. «Vamos a llevarlo al hospital», dijo Ernesto con voz firme. «Podemos hacer un examen médico completo», respondió María. «Un peritaje de lesiones. Si hay pruebas, podemos actuar legalmente». «¿Estás dispuesto?» «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Matías volvió a ponerse el gorro, ahora con más lentitud. Se quedó callado, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró. Solo lo miró a Ernesto, como si por fin entendiera que alguien estaba de su lado. El hospital privado al que fueron tenía todo lo necesario. La doctora a cargo fue paciente con Matías, revisó sus heridas con cuidado, tomó fotografías para el informe y redactó el parte médico con términos claros. Signos evidentes de violencia física no accidental, lesiones en etapa de cicatrización y otras recientes. Riesgo emocional grave. La asistente social del hospital también se presentó. María le explicó todo. Entre ambas iniciaron el proceso ante el DIF. Ernesto firmó como testigo. «El niño debe ser retirado inmediatamente de la custodia del tío», dijo la trabajadora social. «Vamos a tomar acciones legales». Ernesto miró a Matías, que jugaba con un muñequito de plástico que le habían dado en la recepción. Estaba en silencio, pero se notaba más tranquilo, al menos por ahora. «¿Qué va a pasar con él?», preguntó Ernesto. «Será llevado a un albergue temporal. Allí estará protegido hasta que un juez decida su situación». «¿Y si quiero que venga conmigo?». Las dos mujeres se miraron. «No es tan simple», dijo María.
No eres familiar ni tutor legal, pero si lo deseas, puedes iniciar un proceso de guarda provisional. Toma tiempo y hay evaluaciones. Pero si realmente estás comprometido, lo estoy. La trabajadora social se acercó a Matías. Matías, vamos a ir a un lugar donde podrás descansar, jugar, estar seguro. Hay otros niños como tú. No vas a estar solo. El niño la miró. Luego miró a Ernesto. ¿Tú vas a ir también? Ernesto se agachó y le tomó la mano. Voy a estar cerca. No te voy a dejar solo. Te lo prometo. Matías asintió. No dijo nada más. Cuando la camioneta del DIF se fue, llevándose a Matías en el asiento trasero, con el gorro bien puesto, Ernesto sintió un hueco en el estómago. No era tristeza, era algo más profundo, como si acabara de perder algo que apenas empezaba a encontrar. Miró el asiento vacío a su lado, y entonces, por primera vez en muchos años, se sintió completamente solo. Ernesto no fue a trabajar al día siguiente. Apagó su celular, canceló reuniones y pidió a su asistente que no lo molestaran bajo ninguna circunstancia. Nadie entendía por qué, y él tampoco sabía cómo explicarlo. No se trataba de una crisis personal ni de una decisión repentina. Era algo más profundo, algo que venía de un rincón olvidado de su interior. Desde que Matías se fue en esa camioneta blanca del DIF, sentía el pecho hueco, como si algo le hubiera sido arrancado sin aviso. Pasó la mañana sentado en la terraza de su departamento, viendo la ciudad desde arriba. Todo seguía igual allá abajo. El tráfico, los claxones, el sol abrasador sobre los techos. Pero para él, todo había cambiado. A cada tanto, le venía a la mente la imagen del niño sosteniendo con fuerza su gorro, su voz temblorosa diciendo, ¿tú vas a ir también? Esa pregunta lo perseguía como un eco. Había prometido que estaría cerca. ¿Y ahora? ¿Dónde estaba Matías? ¿Estaría bien? ¿Lo habrían recibido con cuidado? ¿Dormiría en una cama limpia? ¿Comería sin miedo? La incertidumbre lo carcomía. No podía soportarlo. Tomó las llaves de su coche y bajó al estacionamiento. Esta vez no pidió chofer. Quería manejar, sentir el volante entre las manos, tener algo que controlar. Pidió a María la dirección del albergue temporal donde Matías había sido llevado. Ella dudó al principio, pero finalmente accedió, con la condición de que solo fuera como visitante. El lugar era modesto, un edificio viejo adaptado como refugio, con paredes color crema y un patio con columpios oxidados. Había una reja alta y un guardia en la entrada que le pidió identificación. Ernesto mostró su credencial y explicó que venía a visitar a un niño recién ingresado. Solo puede verlo si él acepta y si la trabajadora social está presente, dijo el guardia con tono monótono. Minutos después, una mujer joven, con bata azul y gafas redondas, salió a recibirlo. Se presentó como Clara. Matías está aquí desde anoche. No ha dicho mucho, pero parece tranquilo. ¿Quién es usted para él? Ernesto dudó. No soy su pariente, solo alguien que no pudo mirar hacia otro lado. Ella asintió sin juzgar. Le preguntaré si quiere verlo. Clara desapareció por una puerta lateral. Ernesto se quedó esperando en el patio, observando a otros niños correr, algunos riendo, otros callados. Vio a una niña con una muñeca rota y a un niño más grande con los brazos cruzados, aislado en un rincón. El ambiente no era hostil, pero tampoco era cálido. Era, simplemente, lo que había. Después de unos minutos, Matías apareció en la puerta. Llevaba el mismo gorro blanco y la misma mirada que Ernesto conocía, esa mezcla de miedo y esperanza. Caminó despacio hacia él sin decir palabra. «Hola, Matías». El niño no respondió, pero sus ojos se iluminaron apenas. «¿Cómo estás?». Encogió los hombros. Ernesto se agachó para quedar a su altura. «Solo quería verte, saber que estabas bien». Matías bajó la vista, pero luego dio un paso adelante y se aferró a su pierna, en silencio. No lloró, solo se aferró con fuerza. Ernesto le acarició la cabeza, con cuidado de no tocar las zonas lastimadas. «Estoy aquí, como te prometí». Clara observaba la escena desde lejos, con los brazos cruzados. Se notaba sorprendida. No era común ver ese tipo de conexión tan rápido, y menos con alguien ajeno a la familia. «¿Puedo visitarte más veces?
preguntó Ernesto. Matías asintió. ¿Te gustaría vivir conmigo? El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se abrieron un poco, como si no entendiera bien la pregunta. Luego asintió otra vez, sin hablar. Ernesto tragó saliva. No podía prometerle algo que no dependía solo de él. Pero en ese instante supo que haría todo lo posible. No podía volver atrás. No después de esto. En el camino de regreso, Ernesto llamó a María. Quiero iniciar el trámite de guarda provisional. Hoy mismo. ¿Estás seguro, Ernesto? No es un proceso fácil. Hay evaluaciones, visitas, interrogatorios. Te van a investigar a fondo. No me importa. No se trata de mí. ¿Y estás preparado para lo que implica tener un niño en casa? No es solo protegerlo del pasado, también es acompañarlo en todo lo que venga. Ernesto respiró hondo. He pasado años encerrado en mí mismo. Este niño apareció y por alguna razón me devolvió el aire. No sé si estoy preparado, pero estoy decidido. Del otro lado de la línea, María guardó silencio por unos segundos. Está bien. Entonces vamos a hacerlo bien. Yo te ayudaré. Ernesto colgó. Miró al frente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una dirección. Matías no era un proyecto ni una caridad, era una promesa, y él estaba decidido a cumplirla. Ernesto llegó a su oficina antes de que el personal de seguridad terminara de levantar las persianas. Vestía traje como siempre, pero su rostro tenía otra expresión. No era el gesto frío y cortante del empresario que todos conocían, sino una firmeza nueva, silenciosa, más humana. Se encerró en su despacho y llamó a María apenas tomó asiento. Ya estoy listo. ¿Qué tengo que hacer primero? Hay que iniciar la solicitud de guarda provisional, respondió ella del otro lado. Pero antes necesitas cumplir con varios requisitos: evaluación psicológica, estudio socioeconómico, visitas al domicilio, entrevistas. Todo debe estar documentado. No basta con querer ayudar. Lo entiendo. Haz la lista completa. Hoy mismo empiezo. En menos de 2 horas, Ernesto ya había firmado los primeros formularios. Contrató un abogado especializado en derecho familiar y puso a disposición toda la información que las autoridades requerían. Su fortuna, su historial médico, sus antecedentes penales, vacíos, e incluso su expediente académico. No ocultó nada. Esa misma tarde recibió en su casa a la primera evaluadora del DIFE. Era una mujer seria, con cabello corto, carpeta en mano y una mirada tan observadora como implacable. ¿Vive solo, señor Carranza? Sí. ¿Ha tenido hijos antes? Ernesto dudó. La herida seguía allí. Sí. 1. Falleció hace años. Ella anotó sin hacer preguntas. ¿Por qué desea solicitar la guarda de un menor que no es familiar suyo? Porque no puedo permitir que un niño con miedo a quitarse un gorro siga viviendo con terror. Porque me importa. La mujer lo miró con atención. Luego inspeccionó cada rincón del departamento. La cocina, los baños, las recámaras, la despensa. Tomó fotos, midió espacios, hizo preguntas sobre la rutina, la seguridad del hogar y el plan a futuro. ¿Y qué pasaría si el niño no se adapta? Buscaré ayuda, psicólogos, maestros, lo que sea necesario, pero no voy a dejarlo solo otra vez. Ella anotó algo más y asintió. La siguiente etapa es la evaluación psicológica. Recibirá una cita en los próximos días. Mientras tanto, Matías seguía en el albergue. No se quejaba, no hablaba mucho. Comía cuando le daban comida, dormía cuando apagaban las luces. Pero no se quitaba el gorro, ni siquiera para bañarse. Las cuidadoras intentaron convencerlo, pero él se aferraba a esa prenda como si su vida dependiera de ella. Cuando Ernesto lo visitaba, cosa que hacía 3 veces por semana, el niño se animaba un poco. Caminaban por el patio, jugaban a las cartas, compartían silencios que hablaban más que las palabras. El vínculo crecía. ¿Y cuándo me voy contigo?, preguntó Matías un día mientras dibujaban con crayones. Estamos trabajando en eso. A veces los adultos se tardan en entender lo que el corazón ya sabe. Matías sonrió, una sonrisa tímida, pero real. Una semana después, Ernesto acudió a su evaluación psicológica. Respondió cuestionarios largos. Habló con una terapeuta durante casi 2 horas.
Por primera vez en mucho tiempo, se permitió hablar de su hijo fallecido. Mi hijo murió cuando tenía 8 años. Vivía con su madre. Un día escapó de casa, lo atropellaron. Yo estaba en una junta. Ni siquiera supe que estaba sufriendo. Lo perdí sin haber podido protegerlo. La psicóloga lo observó en silencio. No lo interrumpió. No quiero reemplazarlo. Quiero hacer las cosas bien esta vez. Con otro niño, con Matías. Ella cerró la libreta y le agradeció su sinceridad. Poco a poco, todo comenzó a moverse. El informe social fue aprobado. El perfil psicológico resultó favorable. La jueza encargada del caso revisó la documentación y aceptó continuar con la solicitud. Faltaba solo una entrevista más, la del propio Matías. La trabajadora social lo citó en una sala especial, con juguetes y libros, y lo entrevistó con cuidado. Matías, ¿te gusta pasar tiempo con el señor Ernesto? Sí. ¿Te sientes seguro con él? Sí. ¿Te gustaría vivir con él? El niño bajó la mirada y tocó su gorro. Sí. Pero, ¿y si luego se va? ¿Por qué crees que se iría? Porque todos se van. La mujer respiró hondo. Ernesto ha dicho que quiere quedarse y que no va a dejarte solo. ¿Tú quieres intentarlo? Matías asintió. Era un sí pequeño, pero firme, como una semilla recién plantada. Esa noche, Ernesto recibió la llamada que había estado esperando. La jueza aprobó la guarda provisional, dijo María. Matías podrá vivir contigo mientras se continúa el proceso de adopción o se define su situación legal. Puedes ir a buscarlo mañana. Ernesto no dijo nada por unos segundos. Miró al ventanal donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas desordenadas. Gracias, María. No me agradezcas a mí. Solo no lo defraudes. Nunca lo haré. Ernesto se despertó antes del amanecer. No era por ansiedad ni por insomnio, sino por una mezcla de nervios, emoción contenida y algo que no podía nombrar. Se levantó, preparó café y lo tomó de pie frente a la ventana. La ciudad aún estaba medio dormida, con los primeros autos encendiendo faros, el cielo cubierto por un gris suave. Pero él sentía que ese día no era como los demás. Era el día en que Matías iría a casa. No su casa, su hogar. Pasó las siguientes horas preparando el cuarto de invitados que ya había transformado en habitación infantil. Había comprado una cama con sábanas de dinosaurios, una lámpara con forma de nave espacial, una pequeña estantería con libros y algunos juguetes sencillos. Nada muy llamativo, pero suficiente para empezar. No sabía si Matías iba a sentirse cómodo, si iba a dormir bien, si iba a quitarse el gorro, pero lo importante era que se sentiría a salvo. A las 10 en punto, Ernesto ya estaba estacionado frente al albergue. El guardia lo reconoció y le abrió sin pedir documentos. Clara, la trabajadora social, lo esperaba en la recepción con una carpeta en mano. «Buenos días, señor Carranza. ¿Está listo?» «Más que nunca». «Bien. Firmaremos unos papeles finales y luego Matías podrá irse con usted. Pero recuerde que la guarda es provisional. Debe seguir presentándose a las visitas programadas y permitir el seguimiento de rutina». «Lo sé», respondió él firme. «No pienso fallar». Clara asintió y le entregó una hoja para firmar. Ernesto estampó su firma sin dudar. «Matías ya sabe que hoy se va. Está esperándolo en la sala de juegos». Ernesto caminó hasta allí. Al abrir la puerta lo vio. El niño estaba sentado en el piso, con un cuaderno de dibujos sobre las piernas, coloreando con un crayón rojo. El gorro blanco seguía en su cabeza, como siempre. «Hola, campeón». Matías levantó la vista. Sus ojos se iluminaron y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «¿De verdad ya me puedo ir contigo?» «De verdad. Si tú quieres». El niño asintió sin pensarlo 2 veces. Se levantó y tomó su bolsita de plástico, la misma de siempre. Dentro estaban su cuaderno, un carrito de juguete y el gorro de repuesto que le había dado una de las cuidadoras. Antes de salir, Matías miró hacia atrás por un momento. No dijo nada, pero Ernesto entendió que dejaba ahí una parte de su historia. Un capítulo que no iba a olvidar, pero que ya no lo iba a definir. En el auto, Matías se sentó en el asiento trasero, mirando todo por la ventana con ojos grandes. Cada edificio, cada semáforo, cada persona le parecía un mundo nuevo. Ernesto lo observaba por el espejo retrovisor,
sin presionarlo. ¿Tienes hambre? Un poco. ¿Quieres tacos o hamburguesa? Matías pensó un segundo. Tacos. Buena elección. Pararon en un puesto limpio que Ernesto conocía de años. Pidieron para llevar y continuaron camino a casa. Cuando llegaron, Ernesto abrió la puerta principal y le hizo una seña. Bienvenido a tu casa. Matías entró despacio, como si cruzara la entrada de un lugar sagrado. Caminó por el pasillo, tocando las paredes, mirando los cuadros, los sillones, la alfombra. No decía nada, pero su cuerpo hablaba. Respiraba más lento, sus hombros estaban menos tensos, sus pasos eran suaves. ¿Quieres ver tu cuarto? Matías asintió. Ernesto abrió la puerta y lo dejó pasar primero. Al ver la cama, los juguetes y la lámpara, Matías se quedó inmóvil. Caminó hasta la estantería, pasó los dedos por los libros. Luego se sentó en la cama y miró a Ernesto. ¿Todo esto es para mí? Todo. Y si algo no te gusta, lo cambiamos. Matías sacó su cuaderno de la bolsa y lo colocó sobre el escritorio. Luego miró el ropero, lo abrió y encontró un par de camisetas nuevas y unos pantalones pequeños, todos doblados con cuidado. Al ver eso, se quedó quieto unos segundos. ¿Puedo dormir aquí hoy? Puedes dormir aquí todos los días. Este es tu cuarto, Matías. El niño asintió. No dijo más. Caminó hacia la cama y se sentó. Luego, con las manos temblorosas, se quitó el gorro. Sus cabellos rubios estaban aplastados, con algunas zonas más claras donde las heridas ya cicatrizaban. Lo dejó sobre la almohada, como si ya no lo necesitara. Ernesto lo miró en silencio. No quiso decir nada para no romper ese momento. Sabía que ese pequeño gesto significaba mucho más de lo que parecía. Era un acto de confianza, un paso hacia adelante. Esa noche, Ernesto preparó una cena sencilla. Comieron juntos en la cocina, frente a la ventana, viendo cómo caía la tarde sobre la ciudad. Matías comió todo sin que nadie se lo ordenara. Luego, Ernesto lo acompañó a cepillarse los dientes y lo arropó en su cama. ¿Puedes dejar la puerta abierta?, preguntó Matías antes de dormir. Claro. ¿Y si me despierto en la noche? Estaré aquí, en el cuarto de al lado. Matías cerró los ojos. Tardó unos minutos en dormirse. Ernesto se quedó en la puerta, observando cómo respiraba profundo, por fin tranquilo, y mientras apagaba la luz del pasillo, entendió que, por primera vez en años, él también sentía paz. Las semanas siguientes se llenaron de pequeñas primeras veces. Para Ernesto, cada gesto de Matías era una revelación. Para Matías, cada día sin gritos, sin golpes y sin miedo, era un descubrimiento. La convivencia no fue perfecta, pero sí auténtica, honesta, silenciosamente transformadora. Al principio, Matías se despertaba antes del amanecer, caminaba en puntitas por el departamento, revisaba si Ernesto seguía allí, y luego se sentaba en el sofá, abrazando el gorro. Aunque ya no lo usaba durante el día, lo seguía llevando consigo a todos lados, como si fuera una extensión de su cuerpo. No lo apretaba con miedo, sino con cariño, como si protegiera un recuerdo. ¿Dormiste bien?, le preguntaba Ernesto cada mañana mientras preparaba café. Sí, respondía el niño, casi siempre con la voz baja pero sin evasión. El desayuno se volvió un ritual: pan tostado, fruta, leche tibia con canela. A veces Ernesto cocinaba huevos revueltos, y aunque no era bueno en la cocina, Matías comía todo. Nunca se quejaba, nunca pedía más, como si no se atreviera. Una tarde, mientras Ernesto trabajaba en su despacho con papeles legales de la empresa, Matías entró sin hacer ruido y se quedó parado frente al escritorio. ¿Puedo ayudarte? Ernesto levantó la vista, sorprendido. ¿Ayudarme? Sí, como tú me ayudas. Ernesto sonrió. Bueno, me puedes ayudar siendo feliz. ¿Eso te parece bien? Matías se encogió de hombros, pero esbozó una sonrisa. Luego se sentó en la alfombra y empezó a dibujar con sus crayones. Hizo una casa con una puerta grande, un cielo azul y un árbol. ¿Quién vive ahí?, preguntó Ernesto, señalando el dibujo. Nosotros, respondió Matías, sin dudar. Los fines de semana eran distintos. Ernesto, que antes los usaba para trabajar o quedarse encerrado, empezó a salir con Matías al parque,
a la biblioteca, a pasear por el centro. Lo llevaba a conocer lugares sencillos, como el mercado o una heladería de barrio. Una vez, en un puesto de libros usados, Matías encontró un cuento infantil sobre un niño astronauta. Se quedó mirándolo largo rato, pero no lo pidió. ¿Te gusta?, preguntó Ernesto. Es bonito, pero no tengo dinero. Ernesto se agachó y puso el libro en sus manos. Ahora tienes una casa, y en esta casa hay libros para ti. Matías no dijo nada, pero apretó el libro contra su pecho con fuerza. Las noches seguían siendo el momento más delicado. Matías aún tenía pesadillas. A veces se despertaba sudando, temblando, respirando rápido. Ernesto corría a su cuarto en cuanto lo oía llorar. Tranquilo, aquí estoy. Nadie te va a hacer daño. ¿Seguro? Seguro. Con el tiempo, las pesadillas fueron menos frecuentes. El gorro quedó guardado en un cajón. Ya no lo llevaba por toda la casa, aunque aún no se animaba a olvidarlo del todo. Un viernes, mientras merendaban galletas, Matías lo miró de repente, con los ojos bien abiertos. ¿Tú vas a ser mi papá? La pregunta lo tomó por sorpresa. Ernesto bajó la taza de café lentamente y lo miró con calma. ¿Tú quieres que lo sea? Matías asintió, despacio. Entonces, sí, respondió Ernesto sin titubear. Si tú quieres, soy tu papá. El niño no dijo nada más. Solo lo miró unos segundos, luego apoyó su cabeza sobre su brazo y se quedó en silencio, como si acabara de soltar algo que llevaba guardado hacía mucho. Días después, durante una visita de seguimiento del DIF, la trabajadora social observó a Matías jugando con sus dinosaurios en la sala. Ernesto le ofreció café mientras respondía a preguntas sobre horarios, alimentación, salud, educación. Todo estaba en orden. ¿Y cómo va la adaptación emocional?, preguntó la mujer. Ha tenido pesadillas, pero cada vez menos. Ya duerme toda la noche. Se está soltando. Sonríe más. Habla más. Ella tomó nota y luego fue con Matías. Hola, Matías. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí. ¿Te gusta vivir aquí? Sí. ¿Cómo te sientes con Ernesto? Seguro. ¿Te gustaría quedarte con él? Matías miró a Ernesto, que estaba parado cerca, observándolo. Luego miró a la trabajadora social y asintió con decisión. Es mi casa, dijo con una voz pequeña, pero firme. Esa noche Ernesto preparó espaguetis. Matías ayudó a poner la mesa. Mientras comían hablaron de cosas simples. ¿Qué harían el sábado? ¿Qué película verían? Si las plantas del balcón necesitaban agua. Después de cenar, Ernesto fue a la habitación de Matías a arroparlo. Antes de apagar la luz, el niño le dijo: «Gracias por todo». Ernesto se detuvo en seco. «¿Por qué me das las gracias?» «Porque no me dejaste solo». Ernesto se agachó, lo besó en la frente y respondió en voz baja: «Nunca lo haré». Y esa promesa en medio de la oscuridad fue más fuerte que cualquier documento legal, porque era real, porque era mutua, porque por primera vez en mucho tiempo ambos sabían que ya no estaban solos. El sol de la mañana se colaba entre las cortinas del cuarto de Matías, iluminando suavemente la alfombra con forma de nube. Ernesto ya estaba despierto, preparando el desayuno como cada día, cuando escuchó pasos pequeños detrás de él. «Buenos días, campeón», dijo sin voltearse mientras servía leche en un vaso. «Buenos días», respondió Matías con voz tranquila. Esa rutina se había vuelto parte de ambos. Pan tostado para Ernesto, cereal para Matías. Comer juntos en silencio, sin apuro. Pero esa mañana Ernesto notó algo distinto. Matías llevaba el gorro blanco otra vez, el mismo que ya no usaba hacía semanas. «¿Te pasa algo?», preguntó Ernesto con cautela, señalando el gorro. Matías bajó la cabeza y se encogió de hombros. «No, solo quería tenerlo hoy». Ernesto no insistió. Sabía que, con Matías, las respuestas llegaban cuando él se sentía listo, sin presiones, sin interrogatorios. Y así fue durante todo el día. Fueron al parque, comieron helado, incluso pasaron por la librería para mirar cuentos, pero el niño no se quitó el gorro en ningún momento. Por la noche, mientras Ernesto lavaba los platos y Matías dibujaba en la mesa del comedor, el niño dejó el crayón a un lado y lo observó en silencio.
¿Puedo contarte algo? Ernesto se secó las manos y se sentó frente a él. Claro que sí. Matías respiró hondo, bajó la mirada y acarició la tela del gorro. Este gorro no es solo por los golpes, comenzó con voz bajita. Es porque me hace sentir cerca de ella. ¿De tu mamá?, preguntó Ernesto con suavidad. Matías asintió. Ella me lo hizo antes de que se enfermara. Me dijo que lo usara cuando tuviera frío o cuando estuviera triste, que era como un abrazo suyo. Después, cuando se murió, lo usaba todo el tiempo, hasta en verano. Me daba calor, pero no quería quitármelo, porque si lo hacía, era como si también la perdiera. Ernesto sintió que algo se apretaba en su pecho. No era solo tristeza, era algo más profundo, como si por fin pudiera comprender del todo ese silencio que el niño cargaba cada día. Por eso no lo quería dejar, ni cuando el tío me decía que era ridículo, ni cuando me golpeaba. Era lo único que me quedaba de ella. El hombre se acercó y puso una mano sobre la mesa, sin tocar al niño, solo dejándola cerca. ¿Y ahora? ¿Por qué decidiste usarlo hoy? Matías pensó un momento. Porque hoy la extrañé, pero también porque ya no me da tanto miedo. Antes, cuando alguien me miraba sin el gorro, sentía que me podía romper. Pero ahora, contigo, ya no siento eso. Ernesto lo miró en silencio. No necesitaba decirle que lo entendía, solo le dijo lo que sentía. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, Matías, porque estás aprendiendo a ser fuerte sin olvidar, y eso es lo más valiente que alguien puede hacer. El niño sonrió apenas y se quitó el gorro. Lo colocó sobre el centro de la mesa, como si lo ofreciera, no para dejarlo, sino para compartirlo. ¿Puedo guardarlo en mi cajón especial? Claro, es tuyo. Puedes hacer lo que quieras con él. Matías se levantó, tomó el gorro y caminó hasta su habitación. Ernesto lo siguió de lejos, observando cómo abría el cajón de su escritorio. Sacaba una caja de cartón decorada con calcomanías y colocaba el gorro dentro, doblado con cuidado. No lo voy a tirar, aclaró. Solo lo voy a guardar, por si algún día lo necesito otra vez. Me parece perfecto. Antes de dormir, Ernesto le leyó un cuento. Era la historia de un zorro que se perdía en el bosque y encontraba el camino a casa gracias a una estrella que su madre le había enseñado a seguir. ¿Y tú crees que mi mamá me ve desde donde está?, preguntó Matías cuando terminó la historia. Estoy seguro que sí, respondió Ernesto. Y debe estar feliz de ver que ahora tienes a alguien que te cuida y que te quiere mucho. ¿Tú? Yo. Matías cerró los ojos y se acurrucó bajo las cobijas. Entonces ya no necesito el gorro para sentir que alguien me cuida. Ernesto apagó la lámpara con lágrimas contenidas. Salió del cuarto en silencio, cerrando la puerta con cuidado. En la sala, se sentó solo por unos minutos. Pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo, en ese niño que llegó lleno de miedo y se estaba transformando poco a poco en alguien que confiaba, que hablaba, que sonreía, y en sí mismo, claro, en cómo, sin darse cuenta, también él había comenzado a sanar. Miró el cielo por la ventana. No había estrellas esa noche, pero no las necesitaba. Había encontrado su propio camino a casa. El despertador sonó a las 6:30, aunque Ernesto ya estaba despierto desde unos minutos antes. Se levantó con calma, fue a la cocina y puso a calentar leche. Esa mañana no era como las demás. Matías iba a ir a la escuela por primera vez desde que vivía con él. Había sido difícil elegir la institución adecuada. No quería una escuela elitista que lo hiciera sentirse diferente, pero tampoco una donde no hubiera apoyo emocional. Finalmente, optó por una escuela pública cercana con enfoque inclusivo, donde conocía a la directora y había explicado toda la situación. Habían sido comprensivos. Le prometieron que cuidarían de Matías, que tendrían paciencia. Ernesto preparó el desayuno con esmero: pan tostado, un poco de fruta y la leche con canela que Matías ya había hecho su favorita. Luego fue a despertarlo. «Campeón, hora de levantarse. Hoy es tu gran día». Matías abrió los ojos lentamente. Se notaba nervioso, pero no asustado. Lo primero que hizo fue mirar el cajón donde estaba guardado el gorro. No lo abrió, solo lo miró por un segundo y luego se incorporó. «¿Me vas a acompañar?» «Claro, voy contigo hasta la puerta».
Matías asintió. Se vistió con el uniforme nuevo, camisa blanca, pantalón gris y un suéter que le quedaba un poco grande, pero que él no quiso cambiar. Dijo que le gustaba así. Durante el desayuno, Ernesto notó que apenas comía. ¿Estás bien? ¿Y si no les caigo bien a los otros niños? Tú solo tienes que ser tú mismo, y si alguien no lo entiende, no es culpa tuya. Matías bajó la mirada. Ernesto le tomó la mano con suavidad. Estoy orgulloso de ti. No importa lo que pase allá adentro. Estoy orgulloso de ti por intentarlo. El camino a la escuela fue silencioso. Matías iba en el asiento trasero, mirando por la ventana. Llevaba su mochila nueva sobre las piernas, abrazándola como si fuera un escudo. Al llegar, vieron a decenas de niños entrando, algunos corriendo, otros llorando, otros saludando a sus padres. Ernesto aparcó el coche y bajó con él. Si en algún momento no te sientes bien, le dices a tu maestra. Y si de verdad te sientes muy mal, me llamarán y vendré por ti. Matías asintió, pero su cuerpo estaba tenso. La directora los recibió en la entrada y los acompañó al salón de primer grado. La maestra, una mujer joven de voz dulce, se agachó para hablar con Matías a su altura. «Hola, Matías, bienvenido. Este será tu lugar», dijo señalando un pupitre junto a la ventana. Ernesto miró a su hijo de reojo. «¿Todo bien?» «Sí», dijo Matías bajito. Se quedó parado en la puerta, observando el salón. Los otros niños ya estaban sentados. Algunos lo miraban con curiosidad. Uno de ellos le sonrió y le hizo una seña con la mano. Matías devolvió la sonrisa, pequeña, pero genuina. «Ve», susurró Ernesto. «Yo estaré aquí cuando salgas». El niño caminó despacio hacia su pupitre y se sentó. No miró hacia atrás. Ernesto se quedó unos segundos en la puerta, conteniendo la emoción, y luego salió sin hacer ruido. Ese día, Ernesto no fue a la oficina. Caminó por la ciudad sin rumbo, con el celular en silencio. Tomó un café en una terraza, se sentó en una banca del parque, leyó un poco. Pero su mente estaba en el salón de primer grado, imaginando a Matías escribiendo su nombre, hablando con otros niños, quizás jugando en el recreo. A la 1:30 en punto, regresó a la escuela. Esperó con los demás padres junto a la reja. Matías salió con la mochila en la espalda y el cabello algo desordenado. Lo buscó con la mirada, y al verlo, corrió hasta él. «¡Ernesto! ¡Campeón!», sonrió, agachándose para recibir el abrazo. «¿Sabes qué? Me dejaron leer mi cuento en voz alta. Y un niño me prestó una goma de borrar. Y hay una niña que dibuja mejor que yo. ¿Y te gustó?». «Sí, mucho». Ernesto se sintió aliviado. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque Matías había dado un paso más. Uno importante. De regreso a casa, Matías no paraba de hablar. Contó sobre los juegos, los colores, las canciones. Ernesto lo escuchaba con atención, sin interrumpir. «¿Y mañana también voy?». «Claro. Cada día aprenderás algo nuevo». «¿Y tú me vas a llevar siempre?». «Siempre que pueda. Y cuando no pueda te acompañaré con el corazón». Matías sonrió y miró por la ventana. Esa noche, mientras cenaban, Ernesto le preguntó si quería escribir sobre su primer día de escuela. «¿Un diario?». «Sí, para que nunca olvides cómo empezó todo». Matías tomó un cuaderno y escribió con letra aún temblorosa. «Hoy fui a la escuela. Tenía miedo, pero me gustó. Mi papá me acompañó». Ernesto leyó la frase en silencio. Era la primera vez que lo llamaba así por escrito, y para él fue como escuchar su nombre por primera vez. Los días comenzaron a fluir con una rutina tranquila. Escuela por la mañana, almuerzo juntos, tareas por la tarde y cuentos por la noche. Matías se adaptaba con una rapidez que sorprendía a todos, aunque Ernesto sabía que no todo era tan simple como parecía. Había heridas que aún no sanaban del todo, silencios que escondían más de lo que decían, gestos que hablaban de un pasado que todavía dolía. Una tarde, mientras Ernesto revisaba documentos en su despacho, Matías apareció en la puerta con el rostro serio. «¿Puedo decirte algo?», preguntó abrazando su cuaderno contra el pecho. «Siempre puedes», respondió Ernesto, dejando la pluma a un lado. Matías entró y se sentó frente a él. Abrió su cuaderno y mostró un dibujo. Era una figura pequeña, un niño,
con un gorro blanco parado junto a un adulto sin rostro. «Ese soy yo», dijo. «Y ese es él». Ernesto lo miró con calma. No necesitaba preguntar a quién se refería. «¿Quieres contarme algo sobre él?» Matías asintió lentamente. A veces me hablaba bien, me compraba dulces o me dejaba ver caricaturas, pero otras veces cambiaba, como si se enojara sin razón. Decía que yo era un problema, que no servía para nada. Me pedía que saliera a pedir dinero. Si no traía nada, me gritaba, me empujaba, me pegaba en la cabeza. Ernesto sintió un nudo en la garganta. ¿Te golpeaba con las manos? Con lo que tuviera cerca, un cinturón, una botella. Una vez fue con una caja de herramientas, por eso el gorro, para que nadie viera, pero también para que yo no sintiera, como si taparme la cabeza me hiciera invisible. El silencio se apoderó del despacho por un momento. Ernesto respiró hondo y se acercó. «¿Y por qué decidiste contármelo ahora?» «Porque hoy, cuando estaba en la escuela, un niño gritó muy fuerte. Yo estaba en el baño y me escondí. Me tapé la cabeza con las manos. Me acordé de todo. Me sentí pequeño otra vez». Ernesto se arrodilló frente a él. «Matías, ya no estás solo. Ya no estás en esa casa. Nadie va a lastimarte aquí. ¿Y si algún día tú te enojas y también cambias?» Ernesto sostuvo su mirada. «Todos nos enojamos a veces, eso es cierto. Pero hay enojo que no golpea. Hay enojo que habla, que respira, que se calma. Yo nunca voy a hacerte daño, nunca». Matías no respondió de inmediato. Cerró el cuaderno y lo abrazó fuerte. «¿Me puedes ayudar a no tener miedo cuando escucho gritos?» «Sí», respondió Ernesto. «Podemos hablar con alguien que te enseñe cómo manejar eso. Hay personas que ayudan a niños a ponerle nombre a esos miedos. ¿Como una doctora? Como una psicóloga. Alguien como María, ¿te acuerdas?» El niño asintió. «Está bien. Pero solo si tú vienes también. Voy contigo a donde sea necesario». Al día siguiente, Ernesto contactó a una terapeuta infantil recomendada por María. Se llamaba Laura Campos y atendía en un centro especializado en trauma infantil. Era cálida, de voz suave, y tenía una forma natural de hacer que los niños se sintieran seguros. La primera sesión fue una evaluación general. Ernesto acompañó a Matías, pero esperó fuera del consultorio. Se sentó en una sala decorada con colores pastel, peluches y revistas de padres. Observaba los juguetes como si intentara entender un mundo que nunca había imaginado habitar. Cuando Laura salió, sonreía. «Es un niño muy inteligente», dijo. «Ha aprendido a adaptarse para sobrevivir, pero aún necesita espacio para entender que ya no vive en modo de alerta». «¿Y qué recomienda?» «Sesiones semanales. Vamos a trabajar en su autoestima, en la expresión emocional, en herramientas para manejar el miedo. Pero lo más importante ya lo tiene, una figura estable, presente y amorosa. Eso eres tú». Ernesto no supo qué decir. Se limitó a asentir. Las sesiones con Laura se volvieron parte de la nueva rutina. Matías iba cada miércoles después de la escuela. Al principio regresaba callado, pensativo, pero con el tiempo comenzó a contar lo que hacían: juegos con muñecos, dibujos, cuentos inventados. «Hoy hablamos de un dragón que tenía miedo de salir de su cueva», contó una tarde mientras cenaban. «¿Y qué hizo el dragón? Salió poco a poco y descubrió que afuera había más dragones buenos que malos». Ernesto sonrió. «Me gusta ese dragón». «A mí también», respondió Matías, sonriendo con los ojos. Una noche, antes de dormir, Matías se sentó en su cama y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Ernesto se sorprendió. «¿Por qué dices eso?» «Porque mucha gente lo hizo, pero tú no. Aunque tuve miedo, aunque me porté callado, aunque no entendía nada, tú no te fuiste». Ernesto se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. «Tú tampoco te rendiste, Matías. Seguiste adelante, sigues adelante. Y yo voy a estar aquí, cada paso del camino». El niño apoyó la cabeza en su pecho, y en ese instante, sin saberlo, los dos dejaron atrás otro pedazo del pasado. Porque a veces, sanar no es olvidar, es recordar sin dolor. Es mirar hacia atrás y entender que, aunque las sombras existieron, ahora hay luz suficiente para seguir caminando. Era un sábado por la mañana, cuando la rutina se rompió.
Ernesto y Matías estaban en la cocina, preparando hotcakes juntos, una actividad que se había vuelto habitual los fines de semana, cuando sonó el timbre del departamento. No esperaban a nadie. Ernesto limpió sus manos y caminó hacia la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer alta, de cabello recogido, portando una carpeta bajo el brazo y una expresión seria pero educada. «Buenos días. ¿El señor Ernesto Carranza?» «Sí, soy yo. Soy la licenciada Gabriela Rivas, del Juzgado de Familia. Vengo por el seguimiento del caso de guarda provisional de Matías Ramírez». Ernesto frunció el ceño, sorprendido. No tenía conocimiento de una visita programada para hoy. «Lo entiendo, pero algunas evaluaciones se realizan sin previo aviso, precisamente para verificar la dinámica cotidiana. ¿Puedo pasar?» Ernesto dudó un segundo, pero se hizo a un lado. «Por supuesto». Gabriela entró, echando un vistazo rápido al entorno. La casa estaba limpia, ordenada, con dibujos de Matías colgados en la nevera y libros infantiles sobre la mesa. «¿Está Matías en casa?» «Sí, está en la cocina. ¿Puedo preguntarle el motivo específico de esta visita?» «Es parte del proceso. Evaluar la estabilidad emocional y doméstica en un entorno natural. ¿Puedo hablar con él a solas un momento?» Ernesto sintió un leve malestar, no por desconfianza hacia ella, sino por lo que Matías pudiera sentir al verla llegar de forma tan oficial, pero asintió. «Claro, solo permítame avisarle». Volvió a la cocina donde Matías servía la mezcla en la sartén con toda la concentración del mundo. «Campeón, hay una señora que quiere hablar contigo un momento. Es parte del equipo que revisa cómo estamos yendo con todo este proceso». Matías dejó la espátula y lo miró, preocupado. «¿Me van a quitar?» «No, no. Solo quiere conocerte un poquito mejor. No tienes que tener miedo. Yo estoy aquí». El niño asintió con lentitud. Ernesto lo acompañó hasta la sala, donde Gabriela lo saludó con amabilidad. «Hola, Matías. ¿Te parece si hablamos un momentito, solo tú y yo?» El niño lo miró de nuevo, buscando confirmación. Ernesto le hizo un gesto de confianza. «Estoy en la cocina si necesitas algo». Gabriela y Matías hablaron durante casi 30 minutos. Ernesto no escuchaba lo que decían, pero se mantuvo cerca, preparando café sin tomarlo, lavando platos que ya estaban limpios. Cuando la puerta de la sala se abrió, Matías volvió corriendo hacia él y lo abrazó por la cintura. «¿Todo bien?», susurró. «No me asustó». Gabriela se acercó después, con la carpeta cerrada y una expresión distinta, más suave, casi cálida. «Gracias por permitir la visita. Debo decir que Matías es un niño resiliente, con mucha claridad emocional para su edad. ¿Y qué sigue ahora? Su caso está siendo evaluado para pasar de guarda provisional a guarda definitiva. Hoy mismo enviaré mi informe, pero si me permite una opinión personal, usted ha hecho un trabajo admirable». Ernesto asintió agradecido. «Solo intento hacer lo correcto. A veces, eso es más de lo que muchos hacen». Gabriela se despidió y se marchó. Ernesto cerró la puerta y respiró profundamente. Luego miró a Matías, que lo observaba con atención. «¿Te hizo muchas preguntas?» «Sí, pero no fueron feas. Me preguntó si era feliz, si tú me cuidabas, si quería quedarme contigo». «¿Y qué le dijiste?» Matías sonrió. «Que sí a todo». Esa noche, ya acostado, Matías no podía dormir. Ernesto se sentó a su lado, como siempre. «¿En qué piensas?» «En que tal vez ya me quede aquí para siempre». «¿Y eso te pone feliz?» «Sí, pero también me da miedo, porque no sé cómo es tener una familia de verdad». Ernesto acarició su cabello con suavidad. Una familia no es algo que se tiene, es algo que se construye, día a día, paso a paso. Y si un día no sale bien, entonces lo hablaremos, y lo intentaremos de nuevo. No te voy a soltar, Matías». El niño lo miró por unos segundos, con esa mezcla de asombro y alivio que solo se ve en los ojos de alguien que ha vivido demasiado en silencio. «¿Y si tú te cansas?» «No me voy a cansar de quererte». Matías lo abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que esas palabras no se escaparan nunca. Esa noche, por primera vez desde que vivía con Ernesto, se quedó dormido sin moverse, como si el cuerpo por fin entendiera que estaba a salvo, como si supiera de una vez por todas que ese lugar
esa cama, esa voz que lo arropaba, eran su hogar. Una semana después de la visita de la licenciada Gabriela Rivas, Ernesto recibió la notificación oficial. El juez había fijado la audiencia para revisar la solicitud de guarda definitiva. La cita sería en 3 días, a las 11 de la mañana. El documento, aunque breve y protocolario, tenía un peso enorme. Era el paso que definiría si Matías podría quedarse con él de forma permanente o no. Esa noche, Ernesto lo miró dormir con el corazón agitado. El niño estaba tranquilo, abrazando su almohada, sin saber aún que su destino sería decidido en una sala fría por adultos con carpetas. Ernesto no quería preocuparlo, pero tampoco pensaba ocultarle lo que vendría. Al día siguiente, durante el desayuno, habló con él con calma. «Campeón, tengo que contarte algo importante». Matías dejó su cuchara en el plato y lo miró, atento. «¿Qué pasó?» «El viernes vamos a ir al juzgado. Es un lugar donde las personas hablan con un juez para tomar decisiones importantes». Matías frunció el ceño, ya alerta. «¿Es por mí?» «Sí, pero no es algo malo. Es para que el juez decida si tú puedes quedarte conmigo para siempre». El niño se quedó callado unos segundos. «¿Y si dice que no?» Ernesto respiró hondo. «Vamos a decirle todo lo que hemos construido, lo que sentimos, lo que vivimos juntos. No estás solo, estaremos ahí juntos». Matías asintió en silencio. Luego se levantó de la mesa y fue hasta su cuarto. Al rato volvió con su caja de cartón donde guardaba el gorro blanco. «¿Puedo llevarlo el viernes? Por si me pongo nervioso». «Claro que sí. Puedes llevar lo que necesites para sentirte mejor». El día de la audiencia amaneció gris. Ernesto se puso un traje oscuro, sobrio. Matías vestía una camisa blanca y jeans limpios, con el gorro cuidadosamente doblado dentro de su mochila. Durante el trayecto en auto, ninguno hablaba mucho. Ernesto le tomaba la mano cada tanto, y Matías la apretaba con fuerza, como si no quisiera soltarse por nada del mundo. Al llegar al juzgado, fueron guiados por una asistente hasta una sala pequeña, con paredes beige y una mesa de madera al centro. El juez aún no llegaba. María y Gabriela ya estaban allí, esperándolos con carpetas en mano y expresiones serias, pero cálidas. «Todo va bien», susurró María a Ernesto. El informe de Gabriela fue excelente, y el peritaje psicológico también. Ernesto asintió, agradecido, pero su mirada estaba en Matías, que observaba todo en silencio, con los hombros tensos. Minutos después, entró el juez, un hombre de unos 60 años, rostro sereno y voz firme. «Buenos días. Vamos a iniciar la audiencia por solicitud de guarda definitiva del menor Matías Ramírez». Los procedimientos comenzaron. María explicó el historial del caso, Gabriela presentó su evaluación y luego fue el turno de Ernesto. «Señor Carranza», dijo el juez, «¿puede explicar por qué desea continuar con la guarda definitiva de Matías?» Ernesto se puso de pie. «Porque Matías no es solo un niño al que rescaté de una situación difícil. Es alguien que ha transformado mi vida. Me ha enseñado a sentir de nuevo, a ser padre no por deber sino por amor, porque lo respeto, lo cuido y lo escucho, y porque, desde que está conmigo, mi casa se llenó de vida». El juez asintió lentamente. «Gracias. Ahora quiero hablar con Matías, si él se siente cómodo». Matías miró a Ernesto, luego al juez, asintió y se acercó con pasos cortos. Se sentó en una silla frente a él, con el gorro en las manos. «Hola, Matías. ¿Cómo estás?» «Bien. ¿Sabes por qué estás aquí?» «Sí, es para ver si puedo quedarme con Ernesto». «¿Y tú quieres quedarte con él?» Matías apretó el gorro con fuerza. «Sí, mucho». «¿Por qué?» El niño miró hacia abajo un momento, luego levantó la vista. «Porque me escucha, porque no me grita, porque me abraza cuando tengo miedo, y porque cuando me enfermo él no se asusta, solo se queda conmigo». El juez sonrió apenas, luego volvió a mirar a Ernesto. «No tengo más preguntas». La sala quedó en silencio unos segundos, que se sintieron eternos. En base a los informes, testimonios y a la voluntad del menor, esta corte otorga la guarda definitiva de Matías Ramírez al señor Ernesto Carranza. Ernesto cerró los ojos un momento.
Matías se levantó de su silla y corrió a abrazarlo. Ernesto lo levantó en brazos y por primera vez frente a extraños, Matías lo llamó en voz alta. «Papá, el juez, María, Gabriela». Todos en la sala sonrieron con discreción. Había algo sagrado en ese momento, algo que ni papeles ni trámites podían explicar. Ya no era solo una decisión legal, era un lazo real, una familia, al fin. La vida después de la audiencia no cambió de golpe, pero algo en el aire sí lo había hecho. Era como si el peso que habían cargado entre ambos se hubiera disuelto un poco, dejando espacio para respirar más profundo. Ernesto y Matías seguían con su rutina, pero ahora todo tenía una nueva certeza. Estaban juntos de verdad. Nadie podría separarlos. El domingo siguiente a la audiencia, Ernesto despertó con una idea. Quería hacer algo especial, algo que marcara ese nuevo comienzo. Se levantó temprano, preparó el desayuno, y cuando Matías entró a la cocina con el cabello despeinado y los pies arrastrando, le sonrió. Hoy no hay tareas, no hay deberes. Hoy vamos a celebrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a comprar algo importante. ¿Qué? No te lo voy a decir, es sorpresa. Matías sonrió. Esa sonrisa tímida que se estaba volviendo cada vez más frecuente. Después de desayunar, salieron en el auto. Condujeron hasta una calle tranquila donde había una pequeña tienda de mascotas. Matías miró el lugar desde la ventanilla, confundido. ¿Vamos a ver perros? Vamos a buscar un compañero, uno que viva con nosotros. Matías abrió los ojos, incrédulo. ¿Un perro? ¿De verdad? ¿De verdad? Entraron y fueron recibidos por una joven que les mostró varios cachorros y también perros adultos que estaban en adopción. Matías se quedó mirando uno en particular, un perrito mediano de pelaje café claro y orejas caídas. No ladraba ni se movía mucho, solo los miraba con calma desde su rincón. ¿Y ese? Ese se llama Bruno, dijo la joven. Lo rescatamos hace unos meses. Es tranquilo y muy noble, pero casi nadie pregunta por él. Matías se acercó despacio, se agachó, extendió la mano, y Bruno se acercó sin miedo, moviendo la cola apenas. El niño le acarició la cabeza. «Me gusta». Ernesto se arrodilló a su lado. «¿Estás seguro?» «Sí». Él también parece haber estado solo. Media hora después salían de la tienda con Bruno en brazos y una caja con comida, correa, platos y una camita. Matías no soltó al perro en todo el camino de regreso. Lo miraba como si no pudiera creer que fuera suyo. «¿Dónde va a dormir?», preguntó cuando llegaron al departamento. «Donde él quiera, pero creo que le gustará estar cerca de ti». Matías colocó la camita junto a la suya, en su cuarto. Bruno se acomodó de inmediato, y por primera vez desde que había llegado, Matías no revisó el cajón donde guardaba el gorro antes de dormir. Solo se acostó, le dio las buenas noches a Ernesto y abrazó a su nuevo amigo. Esa semana, Matías volvió a la escuela más animado. Contó a sus compañeros que tenía un perro, mostró fotos y hasta escribió una pequeña redacción que la maestra colgó en el muro del aula. Ernesto, por su parte, empezó a llegar más temprano a casa. Dejaba reuniones para otro día. Delegaba tareas que antes no confiaba a nadie. Había aprendido que no podía recuperar el tiempo perdido con su hijo fallecido, pero sí podía construir algo nuevo con Matías. Y eso le bastaba. Una tarde, al llegar del trabajo, encontró a Matías dibujando en la sala. Al ver el papel, sintió un nudo en la garganta. Era una casa con 3 figuras, un hombre, un niño y un perro. Encima había escrito, «Mi familia». Ernesto se sentó junto a él, en silencio. «¿Puedo colgarlo en la pared?» «Claro», dijo el niño sonriendo. Lo enmarcaron y lo pusieron en el pasillo, justo frente a la entrada del departamento. El viernes siguiente, Laura, la terapeuta, los recibió para una última sesión de seguimiento. Matías entró solo al consultorio, como ya solía hacer. Cuando salió parecía más liviano. «¿Cómo te sentiste hoy?», le preguntó Ernesto mientras se ponían los cinturones en el coche. «Bien. Le dije que ya no tengo miedo todo el tiempo. Solo a veces, pero ya sé qué hacer cuando pasa». «¿Y qué te dijo ella?» «Que eso es crecer». Ernesto le revolvió el cabello con cariño. «Tienes razón. Estás creciendo mucho».
¿Y tú también estás creciendo? Un poco, sí. Contigo he aprendido muchas cosas que nunca imaginé. Matías lo miró, con esa expresión seria y tierna que le era tan propia. Gracias por elegirme. Ernesto lo miró de reojo, conteniendo las emociones. No te elegí. Tú me encontraste. Y en ese intercambio de palabras sencillas, Ernesto comprendió algo que no estaba en ningún informe ni audiencia. Matías ya no era el niño del gorro. Ahora era un niño con historia, con heridas que sanaban y con un lugar para siempre. Y él, Ernesto, ya no era el hombre que lo rescató. Era su padre. Años después, en una mañana templada de otoño, Matías caminaba por los pasillos de su antigua escuela primaria. Tenía 14 años, la voz un poco más grave, el cuerpo más alto, pero la misma mirada profunda de siempre. Había regresado como invitado a una actividad escolar para hablar con niños más pequeños sobre el valor de la familia y la resiliencia. Entró al salón con paso tranquilo. Algunos niños lo miraron con curiosidad, otros simplemente estaban más atentos a los crayones que tenían entre manos. Matías saludó con una sonrisa tímida y se sentó frente a ellos. Hola, me llamo Matías. Y hoy quiero contarles una historia. Los niños dejaron lo que hacían y lo miraron en silencio. Hace muchos años yo usaba un gorro blanco todos los días, incluso cuando hacía mucho calor. Lo usaba porque tenía miedo, porque debajo de ese gorro escondía golpes y tristezas. Pensaba que si nadie los veía, entonces tal vez desaparecerían. Hizo una pausa, sacó de su mochila el gorro, cuidadosamente doblado. Aún lo conservaba, limpio, aunque el blanco ya no era tan brillante. Lo sostuvo entre las manos como si fuera un objeto sagrado. Pero un día alguien me vio, me escuchó, me preguntó por qué lo usaba. Y no se fue, aunque no le contesté de inmediato. Se quedó, y me esperó. Me cuidó, me dio un hogar, me enseñó que no tenía que esconderme más. Volvió a doblar el gorro y lo guardó con cuidado. No uso este gorro desde hace mucho, pero lo conservo para recordarme de dónde vengo, para nunca olvidar que fui valiente, y que tuve suerte de que alguien creyera en mí cuando ni yo mismo podía hacerlo. Los niños lo miraban con asombro. Una maestra secaba discretamente una lágrima en el fondo del salón. Tal vez alguno de ustedes también tenga algo que lleva puesto todos los días, algo que no se ve pero pesa. Solo quiero decirles que no están solos. A veces alguien aparece. A veces el amor no viene gritando, sino esperando en silencio. Cuando terminó, una niña se acercó tímidamente y le preguntó, ¿y ahora eres feliz? Matías sonrió. Pensó en Ernesto, en Bruno ya viejito durmiendo en su cama, en los domingos de pan dulce y en los abrazos antes de dormir. Sí, respondió, soy feliz, y tengo un lugar al que siempre puedo volver. Esa noche, de regreso en casa, Matías dejó la mochila sobre la silla del comedor. Ernesto, ya con algunas canas más en la sien, leía en el sofá con lentes apoyados en la punta de la nariz. ¿Cómo te fue? Bien. Les hablé del gorro. ¿Lloraron? Un poco, pero también sonrieron. Ernesto cerró el libro y lo miró con orgullo. Hiciste algo importante hoy. Tú también lo hiciste, dijo Matías acercándose. Aquel día, cuando no seguiste de largo, Ernesto le revolvió el cabello como hacía desde que era niño. Ese día me cambió la vida. A mí también. Ambos se quedaron en silencio unos segundos, como si supieran que no hacía falta decir más. Luego, Matías se giró hacia su cuarto. Pero antes de entrar, miró hacia el cajón alto del pasillo. Ya no necesitaba abrirlo. Ya no lo necesitaba. Y sin embargo, sonrió al saber que seguía ahí, como memoria, como símbolo, como testigo de todo lo que había quedado atrás. El gorro blanco ya no era un escondite. Era historia, era raíz, era el principio de todo. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte te emocionó más? ¿Alguna vez conociste a alguien como Matías o Ernesto? Tu opinión y tu experiencia pueden inspirar a otros que también necesitan escuchar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. No olvides darle like al video, compartirlo con alguien que necesite una historia de amor y transformación, y suscribirte al canal para no perderte más relatos como este.
Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Nos encantará saber hasta dónde llegan estas historias que tanto significan.